Buenas noches a todos. Les saluda Angie Inga, asesora comercial del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a dar inicio bien, al masterclass programado para el día de hoy. Learning Analytics, herramientas que facilitan el análisis en las organizaciones. ¿Sí? A nombre del Instituto para la Calidad les damos la bienvenida. Asimismo, antes de iniciar, queremos darle algunas indicaciones. Cualquier consulta que ustedes puedan tener, pueden ir realizando por medio del chat. Así como también, si gustan, al finalizar, tendremos lo que es la ronda de preguntas para que puedan aprovechar a nuestro especialista, Darío Ponce. ¿Sí? A continuación vamos a dar inicio. Bien, a continuación una breve reseña histórica sobre nuestra institución. El Instituto para la Calidad es una unidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú dedicada a la formación continua, capacitación in-house y consultoría. Nuestra propuesta permite integrar temas de procesos, calidad, proyectos, desarrollo organizacional y temas afines. Trabajamos con modalidades presenciales y online, promoviendo el aprendizaje autónomo y la construcción cooperativa del conocimiento. Nuestra calidad de servicio está respaldada por la certificación ISO 9001 y la acreditación de IACET, que asegura la formación por competencias. El masterclass del día de hoy estará a cargo por nuestro especialista, Darío Ponce Angulo, quien es estadístico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en investigación operativa en la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con Master of Business Administration School of Management en Holanda, magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es especialista en Computing on Business Analytics and Big Data por Harvard Business School y Data Science and Big Data Analytics por el MIT. Además, cuenta con experiencia en Analytics y gestión de riesgo crediticio en banca retail. Además, en aplicaciones de People Analytics, modelos predictivos, Text Analytics, Video y Speech Analytics. Actualmente es gerente de riesgo de crédito en el Banco Falabella del Perú. Bien, vamos a dar pase al profesor, quien está encargado del masterclass del día de hoy. Adelante, profesor. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. El día de hoy o esta noche vamos a conversar un poco sobre Learning Analytics y herramientas que facilitan el análisis de datos en las organizaciones. Lo primero que se nos viene a la mente en el tema de herramientas y analytics en general es acerca del análisis de los datos, ¿no? Con la llegada de grandes volúmenes de información que se generan en todos los aspectos de la vida en general y en todas las áreas laborales, tenemos una gran necesidad que es la necesidad de analizar estos datos. Entonces, ¿qué es el análisis de los datos? El análisis de los datos es un proceso de inspección, limpieza, transformación y modelado de los datos con el objetivo de descubrir insights que nos permitirán llegar a conclusiones que servirán para la toma de las decisiones. Estos insights son hallazgos. Estos insights son hallazgos que encontramos en nuestra información, pero estos hallazgos se ponen en valor cuando ejecutamos alguna acción, cuando tomamos decisiones en función a lo que hemos encontrado. Cuando uno piensa en este tema, en el tema de análisis de datos, usualmente tiene en la cabeza medidas de tendencia central, por ejemplo, como la mediana, la moda, la media. Tiene tablas de contingencia, por ejemplo, algunas pruebas de hipótesis,
¿no? Y tiene tablas de este tipo, por ejemplo, ¿no? Que hay que interpretar. Los profesionales pueden desarrollar, cualquier profesional puede desarrollar las competencias para interpretar este tipo de información. Sin embargo, muchos de estos softwares son propietarios, por ejemplo, SPSS o Modeler. Existen otros como R, que tienen salidas de este tipo, que son un poco más duras de poder observar, o de Python, ¿no? Y se necesita gente con un poco de mayor especialización para poder trabajar estas herramientas, ¿no? Entonces, si bien existe un gran boom del análisis de datos, se desarrolló una visión complementaria para poder entenderlos. Baja, Esta visión baja, complementaria, baja. disculpen un segundito. Esta visión complementaria en el mundo del análisis de datos, para poder entender mejor los mismos, es la visualización de los datos. ¿Ok? ¿Qué nos permite? ¿Qué es la visualización de los datos? La visualización de los datos es una herramienta que nos facilita el análisis de los mismos. ¿Sí? Perdón. Implica la creación y el estudio de la representación de los datos. ¿Ok? Ayuda a los usuarios a analizar y razonar. ¿Ok? Esta nueva visión, después del tema de análisis de datos, este tema complementario que es la visualización de los datos que van de la mano, que van juntos, se creó sobre todo para que sea de fácil acceso, de fácil llegada, y que se pueda tomar o encontrar conclusiones de forma rápida a través de las gráficas o de los diseños que uno pueda crear, ¿no? Por eso nos ayuda a analizar y racionar de forma más rápida. El proceso en el cerebro es mucho más rápido a través de los gráficos, ¿no? Hace que los datos complejos sean más accesibles, comprensibles y utilizables para todos, ¿no? Una nueva idea que está en el mundo corporativo es la democratización de la data, ¿no? Pero ¿cómo la llevamos a la práctica? ¿Cómo podemos democratizar toda la información que tenemos, ¿no? No todos son grandes especialistas en el trabajo de la información, pero de esta forma, a través de dashboards o de indicadores específicos que uno pueda crear para la gestión, pues se puede llevar esta información a muchas más personas, ¿no? Esta forma se crea, hace que la data sea accesible, comprensible, utilizable, y llevar un mensaje claro y eficiente, ¿no? Llevar un mensaje claro y eficiente. Es clave esta parte. Por eso la visualización es muy importante, ¿no? La visualización de los datos tiene dos puntos claves. En realidad, tiene una parte que es arte, ¿no? De cómo vamos a presentar estos datos, cómo vamos a poder llevar un mensaje de forma sencilla, que se puedan tomar conclusiones rápidamente, y eso es lo que vamos a profundizar en nuestro curso. Y una parte que lógicamente es de ciencia, ¿no? Una parte que es de bastante desarrollo estadístico, de ciencia, que hay que repasar, de conocimientos básicos que con algunos repasaremos y con otros aprenderemos, ¿no? Entre estos conocimientos en la parte de ciencias es entender con qué variables estamos trabajando, ¿no? ¿Qué tipos de variables son las que tenemos, ¿no? Nuestras variables estadísticas en general se agrupan en dos grandes grupos, las cualitativas y las cuantitativas, ¿no? Y dentro de estas variables cualitativas, pues tenemos las variables nominales y las variables ordinales, ¿no? Las variables nominales, por ejemplo, es el sexo, ¿no? Son las variables que no tienen un peso, son del mismo peso, podríamos decir, ¿no? Sexo, hombre y mujer son iguales. En el caso de las variables ordinales, por ejemplo, son de nivel socioeconómico. Nos están dando un cierto orden. Otra variable ordinal es el grado de instrucción, por ejemplo, ¿no? De menos a más, ¿no? En el mundo de las variables estadísticas cuantitativas, pues tenemos variables discretas y variables continuas, ¿no? Las variables discretas, por ejemplo, números de hermanos, o en las variables continuas, edad,
o centímetros, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que entender bien en nuestras bases de datos qué es lo que vamos a mostrar, porque en general las herramientas que utilizamos nos van a mostrar un resultado, ¿no? Pero ese resultado tiene que estar trabajado correctamente para poder llegar a una conclusión correcta, ¿no? Imagínense que en las variables nominales, por ejemplo, el sexo en mujeres 1, en hombres 2, y a alguien se le ocurra promediar ese número, ¿no? Eso la máquina lo va a hacer. Uno puede tener un promedio, pero no va a significar nada, ¿no? Entonces es importante en realidad conocer qué tipos de variables estamos utilizando y cuáles son las con las que contamos, ¿no? Adicionalmente, vamos a ver otros estadísticos, ¿no? Medidas de tendencia central, como conversamos, media, mediana. Vamos a explorar estos indicadores, desviaciones, ¿no? Frecuencias o distribuciones, ¿no? Todo esto, ¿por qué? Porque nuestra data nos dice cosas a través de estos indicadores, ¿no? Si hay una desviación alta, una desviación baja, si se comportan desde una distribución normal, qué pasa cuando la moda está hacia la izquierda y la media hacia la derecha, qué significa dentro de un gráfico, ¿no? Eso es lo que vamos a ir explorando en nuestro curso, pero explorando de forma que podamos llevar un mensaje, que podamos contar una historia, que podamos crear una visualización que nos permita llevar a conclusiones y tomar decisiones. Eso es importante, no solo quedarnos en la parte teórica de cómo calculamos cosas, esto va a ser súper fácil, sino de cómo podemos llevar un mensaje que nos permita crear valor. Una frase de este escritor, de H.G. Wells, escritor famoso, dice: el pensamiento estadístico será un día tan necesario para una ciudadanía eficiente como la capacidad de leer y escribir, ¿no? Él estuvo vivo hasta 1946 y comentaba que será un día tan necesario. Ese día es ahora. Ese día en que el pensamiento estadístico y conocer la información y saber cómo sacar valor es hoy, es hoy. El mundo de la data y analytics ha entrado con fuerza en todas las áreas de la producción, en todos los sectores económicos. Ha sido disruptivo, ha sido 100% disruptivo. Desde las empresas altamente automatizadas que hacen carros, hasta las áreas de gestión humana, ¿no? Aplicaciones específicas en People Analytics, por ejemplo, en donde se utiliza muchos conceptos de la analítica traídos de Learning o Business Analytics hacia el mundo de GDH. Entonces, si somos profesionales y que queremos agregar mayor valor a nuestras empresas, es importantísimo que manejemos este tipo de herramientas y podamos desarrollar las competencias en caso no tengamos. El pensamiento estadístico será un día tan necesario, ese momento es ahora, no hay ninguna duda. Todos los negocios, para que se lo lleven siempre, son negocios de información. Todos los negocios son negocios de información y quien sepa explotar mejor esa información, compartir la información dentro de sus empresas, van a ser los que tengan mayor ventaja, van a tener una mayor ventaja competitiva. Conversando un poco acerca del proceso para análisis de datos, así a grandes rasgos. Como les comentaba, cuando desarrollemos el curso vamos a tener un poco, obviamente mucho más tiempo para profundizar en los conceptos. Lo primero es identificar la audiencia y hacer preguntas, ¿no? Tenemos que saber a quién estamos llevando el mensaje, ¿no? ¿Estamos llevando el mensaje a un gerente general? ¿Estamos llevando un mensaje a una jefatura? Analistas, a vendedores? Tenemos que saber exactamente quién nos va a leer, porque para construir un dashboard o para construir información o crear gráficas que den valor, pues tenemos que saber quién va a ser nuestra audiencia. Y siempre hacernos preguntas acerca de qué es lo que pueden, pensar, qué es lo que pueden ver o necesitar, ¿no? Ese es el paso número 1, ¿no? Y un segundo paso es recopilar y limpiar los datos, ¿no? Tenemos que trabajar con toda la información
Dependiendo del estado de madurez de las empresas donde ustedes estén o de sus propias empresas, pues será más fácil o difícil recopilar información. Pero nosotros hemos trabajado para este curso un dataset que nos permita poner en práctica todos los conceptos teóricos, ¿no? Pero por detrás, ustedes tendrían que ir conociendo a nivel de sus empresas es cuán bueno está armada las bases de datos, ¿no? Recopilar datos e información. Usualmente en las empresas del mundo financiero, bancario, están las empresas mucho más grandes, la capacidad de guardar información, tenerlos limpios, son muy buenas, ¿no? Si son empresas un poco más chicas, pues habrá que trabajar un poco más en esa información a nivel ya personal y ustedes en la parte práctica, ¿no? Luego de este punto, ¿no? Vamos a analizar y visualizar los datos, ¿no? Que es la parte principal de nuestro curso acerca de la visualización de datos y cómo vamos a llevar esta información. ¿Ok? Una vez que tenemos esta información es cómo la interpretamos y presentamos estos insights, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos que hemos encontrado? Y cómo lo expliqué y aquí le ponemos mayor énfasis, el tomar decisiones en función a lo que estamos encontrando. Y este es el círculo virtuoso para el análisis y visualización de datos, ¿no? Ok, ¿qué herramientas para la visualización de datos tenemos? En el mercado hay muchas herramientas, hay herramientas muy buenas, desde free hasta propietarios. Una de ellas es Qlik, creo yo que de los que han estado en el sistema financiero es una de las más antiguas, ¿no? Luego fue bastante bien utilizado Power BI, Oracle, Looker y Tableau, ¿no? Pongo el último Tableau porque vamos a desarrollar todo nuestro curso con esta herramienta. Tableau es una herramienta gratuita, tiene una capa pagada también, pero la herramienta gratuita es suficiente para hacer muchas cosas y llevar un mensaje muy interesante, ¿no? Lo que tenemos que ver es, hay otras empresas también, SaaS, SAP, que proveen información de este tipo, todas muy buenas. Lo que quiero que también tengamos en cuenta aquí es que el tema de visualización de datos complementaria de análisis es de suma importancia, ¿no? Si vemos que empresas como Microsoft, Google, que es Looker, Oracle, SAP o SaaS están invirtiendo mucho en desarrollar este tipo de herramientas, pues este es un camino que deben emprender las empresas que, como les comenté, quieren adquirir velocidad, quieren añadir mayor valor a sus decisiones y tener una ventaja comparativa interesante, competitiva. ¿Qué podemos hacer en el mundo de la visualización y en la herramienta que estamos conversando, ¿no? En este mundo de la visualización, pues podemos trabajar varios temas de forma sencilla que se trabajan a partir de la estadística o del análisis de datos. Uno de estos temas es el análisis clúster, por ejemplo, ¿no? Los clústeres son conglomerados, ¿no? Vamos a ponerle en un tema práctico, son grupos, pueden ser de personas, o algún otro elemento de estudio que tienen características comunes de forma interna, sin embargo, entre los clústeres son bastante diferentes. Eso es lo que se intenta encontrar en los clústeres, ¿no? Entonces, a nivel gráfico podemos ver toda una nube de puntos que no sabemos exactamente qué está pasando internamente. Sin embargo, cuando añadimos una capa clúster, podemos ver otras cosas, ¿no? Que nos llevan a otras preguntas, a un doble clic, como decimos usualmente, para saber qué está pasando en este grupo, ¿no? Otro análisis muy utilizado es el análisis de tendencias, ¿no? Es hacia dónde estamos yendo, ¿no? O sea, cuando uno ve un Excel y un número infinito de datos en dos columnas,
es muy difícil saber qué está pasando, ¿no? O sea, estamos decreciendo, estamos incrementando las ventas, estamos vendiendo más tarjetas o estamos vendiendo menos. Bueno, el análisis de tendencias y la visualización del mismo, pues nos permiten rápidamente saber en dónde estamos, ¿no? La herramienta es muy interesante porque inmediatamente nos da un análisis de tendencia, ¿no? Y nos puede dar una ecuación para saber cuánto pesa cada una de estas variables en la variable explicada, ¿no? Aquí vamos a ver en nuestro curso con mayor detalle cómo podemos tomar acciones para llegar a un cierto resultado, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo sencillo acerca de cuántos vendedores necesito para la venta, o tiene alguna relación, por ejemplo, la edad del vendedor, o los conocimientos impartidos, o las horas de capacitación en GDH en la venta. En un ensayo de People Analytics, por ejemplo, se encontró correlaciones muy interesantes entre la felicidad, digamos, o el engagement del trabajador y su nivel de ventas, ¿no? O sea, se encontró que el engagement cuando el engagement es alto, usualmente tienen una venta alta también, ¿no? Cuando se ha hecho estudios en equipos de ventas, ¿no? Y ahí viene también una conversación muy interesante acerca de la correlación y la causalidad, ¿no? Y eso lo tomaremos en otro momento cuando podamos desarrollar un poco más estos conceptos, ¿sí? Un tema adicional son los análisis de indicadores en general, ¿no? Podemos ver cuándo es el índice de educación y cuál es el índice de desarrollo de una ciudad, por ejemplo, ¿no? O si el índice de longevidad tiene que ver con el índice de desarrollo, ¿no? No solo eso, o sea, podemos encontrar o podemos ver en el mismo gráfico en diferentes años, ¿no? Cómo van mejorando estos índices o desmejorando tal vez. Y también podemos trabajar con temas geoestadísticos, ¿no? Podemos hacer segmentaciones acerca de ciertas áreas o ciertas zonas, ¿no? Y poder encontrar exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Nuevamente, la idea es mostrar la información, visualizar la data para poder encontrar hallazgos y tomar decisiones para mejorar, ¿no? Ok, una vez que hemos hecho todo el viaje que planeamos hacer acerca de indicadores, de estadísticos, de la creación de cada uno de estos tableros de forma distinta, indicadores de tendencia, de clusters, vamos a trabajar todo un tablero de control, ¿no? La idea del tablero de control es que podamos tener varios indicadores importantes que nos permitan contar una historia, ¿no? Storytelling es importantísimo dentro de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? La idea es que podamos encontrar nuevamente, pensando en nuestro auditorio, cuáles son las variables que son de interés para hacer un impacto grande en nuestras empresas o en nuestras organizaciones. Y esto se aplica en todo tipo de organización, ¿no? Desde empresas privadas hasta ONGs o empresas sin fines de lucro. Pero el objetivo final es trabajar un tablero de control un dashboard, en donde nos permita hacer visualizaciones de nuestra data y cómo llevar mayor valor a nuestra empresa. Algunas conclusiones generales, algunas conclusiones de lo que hemos observado. Ha sido un repaso bastante rápido de lo que se verá en profundidad en nuestro curso. Es acerca de el análisis de datos y la visualización de los datos, ¿no? Ambas son herramientas complementarias. No olvidemos eso. Ambas son herramientas complementarias para la creación del valor en las organizaciones, ¿sí? No hay una sin la otra, ¿no? Desde la visualización nos permite lanzar hipótesis, por ejemplo, encontrar hallazgos, y el análisis es complementario a esta visualización y democratización de la data. Recuerden eso, ¿no? Los dashboards pueden ser construidos
por profesionales de cualquier área que comprendan los datos que se están analizando. Importantísimo eso, ¿no? O sea, tienen que conocer su información, poder trabajarla. Como les comenté, nosotros vamos a trabajar con un dataset ya creado para poder ejercitar lo que en clase se va a aprender. Pero es muy importante que ustedes entiendan su información, puedan ordenarla y trabajar con la misma, ¿no? Siempre debemos tomar en cuenta a quién va dirigido el dashboard, como hemos comentado, ¿no? Si tenemos 100 indicadores en un dashboard, no se va a entender. No se va a entender. No tiene sentido que tengamos 100 gráficos distintos o 100 indicadores diferentes en un dashboard. Se creará N vistas en caso sea necesario, pero siempre tomando en cuenta quién va a ser nuestro cliente interno, ¿no? Teniendo como centro al cliente es qué es lo que necesita ver y desde una óptica estratégica, qué es lo que le podemos mostrar para mejorar su trabajo, ¿no? Y un último punto es la visualización de los datos, ¿no? La visualización de los datos facilita el entendimiento de los datos, haciéndolos más accesibles y comprensibles, ¿no? Muchas veces mostramos un dato, una media, una mediana, sin embargo, una tendencia nos dice si estamos creciendo o decreciendo, podemos ver relaciones entre diferentes variables. La visualización hace que sea mucho más digerible la información y llegar a conclusiones mucho más rápido en muchos casos. Y es todo hasta por ahora. Desarrollaremos mucho más los conceptos y los temas que hemos visto en nuestro curso. Y espero que haya sido de interés la clase que hemos comentado. Gracias. A ver, ¿alguna pregunta? Bien, profesor, tenemos la pregunta de, gracias profesor, tenemos la pregunta de Patricia Bautista, dice, ¿qué sucede si, si no se hace una buena limpieza de datos? Perfecto. Bueno, como comentamos al principio, ¿no? La limpieza de datos es muy importante. ¿Qué pasa si no se hace una correcta limpieza de datos? Pues nos va a llevar a conclusiones equivocadas, ¿no? Nos va a llevar a conclusiones equivocadas porque, imaginen, por ejemplo, ¿no? Hubo un día en que se tuvo que cerrar, hubo una caída en las operaciones, por ejemplo, una caída en las operaciones bancarias, ¿no? Si no sabemos que ese día hubo un problema operativo, pues podríamos creer que las ventas, por ejemplo, los retiros han sido diferentes, ¿no? Es importante conocer bien, en ese caso se podría excluir esa información, para poder tener una tendencia más clara. Pero es exactamente eso, ¿no? Si no se limpia correctamente, podemos llegar a conclusiones equivocadas, por eso es importante saber no solo qué son los datos en sí, sino qué hay detrás, ¿no? ¿Qué está pasando de los mismos? Bien, gracias. Tenemos la pregunta de Soledad Canaza. Indica, ¿quién define los indicadores? ¿El área usuaria o el analista de datos o el especialista de datos? En práctica, te comentaré que es un conjunto, es un equipo. Es un equipo el que define, ¿no? Creo yo que en el desarrollo profesional en general o el expertise corporativo, el trabajo en equipo, ¿no? Lo mejor es sentarse con la gente que va a utilizar la herramienta que tú estás trabajando o que vas a trabajar o que vas a crear para poder tomar acuerdos y llegar a ponernos de acuerdo para elegir ciertos indicadores X que son los a seguir. Como te comenté, ¿no? O como les comenté a todos, ¿no? Probablemente al gerente general le interesa las ventas totales, diarias, ¿no?
pero si vamos específicamente al gerente encargado de las ventas, probablemente le interese el canal, ¿no? El canal fue por el lado digital, fue por el lado presencial, fue por call center, ¿no? Es importante que se reúnan, eso sería mi respuesta, ¿no? Que se reúnan con el equipo que va a ser usuario de esta información y definir cuáles son los indicadores. Ahora, otro punto clave ahí es un concepto de metodología ágil, ¿no? Que entreguemos un producto no significa que ese es el producto final, ¿no? No significa que es el producto final. Se puede ir afinando, aumentando o eliminando lo que en un momento se pensó que podría ser de valor, pero que de pronto nadie lo sigue, nadie lo ve, ¿no? Que es algo que suele pasar en el mundo empresarial, ¿no? De pronto dejamos de hacer un reporte y, y, y nos damos cuenta que solo es un área específica la que lo va a ver. Entonces, no es for all, ¿no? Reúnanse con las personas, revisen cuáles son los indicadores que se van a trabajar y trabajemos en esos indicadores. Esa es la mejor forma de añadir valor. Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta por el micrófono, por favor? Sí. Sí, claro que claro, sí. adelante. Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, muy concreto. Usualmente cuando uno explora sobre capacitaciones en este tipo, hay un paradigma respecto al nivel de profundidad en programar, ¿no? Ya me ha pasado que a veces el énfasis es ese. Entiendo que acá claramente hay un tema de usuario, hay un tema de entendimiento de datos, de dashboard, pero quisiera saber hacia julio, que entiendo que comienza el programa, si hay algunas fortalezas que hay que, digamos, recordar, trabajar, porque si el foco de atención va por ahí para manejar exactamente algún tema, porque muchos de los software libres, si bien son libres y ya no nos complican el tema de la licencia, pero sí pasan por un tema como el caso de R por tener niveles de programación, ¿no? Si sobre ese punto nos podría comentar, por favor. Gracias. Claro, claro. No es necesario, no es necesario. No está, el curso no está diseñado para un tema de programación, no es necesario. La herramienta es bastante intuitiva. Lo que queremos es encontrar, digamos, cuáles son los indicadores que se deben utilizar, que son importantes, que nos pueden agregar valor. Para tu empresa, ¿no? En tu caso particular, pero yo te diría que para el curso, como lo estamos planeando, no es necesario que tengas desarrollo de programación alta. No es el objetivo. Gracias, profesor. Tenemos otra consulta de Rocío Naciosú. Dice, muy buenas noches. ¿Algunas competencias que se tiene que dominar para llevar el curso? Sí, yo te diría que deberíamos tener los conocimientos básicos de estadística, sí es importante. Igual los vamos a repasar nosotros, ¿no? Va a ser netamente aplicativo, no va a ser teórico. Como comenté, tenemos un dataset y la herramienta que vamos a utilizar para trabajar. Pero no te preocupes, si esa es la pregunta, vamos a repasar algunos conceptos que son básicos, ¿no? y generales para este tipo de aplicación. Gracias, profesor. Tenemos la pregunta de David Iguchi. Consulta, ¿por qué lo llaman learning? ¿De dónde proviene el nombre learning? Ok. En el mundo de Learning Analytics tiene una visión específica acerca de poder capturar información de diferentes plataformas de aprendizaje en general, ¿no? Digamos, en el mundo anterior a la explosión del Big Data o eh, específicamente de las herramientas de educación, de learning, todo era o por observación o por encuestas, ¿no? Pero ahora no.
en el mundo del Learning Analytics o Business Analytics, toda esa información se encuentra en grandes bases de datos, ¿no? En el punto de Learning está específicamente diseñado a la data que produce el tema educativo, por ejemplo, ¿no? O sea, qué herramientas se están utilizando. Sin embargo, lo que aquí intentamos hacer es que cualquiera de estos flujos de información, específicamente para este curso, puedan ser mostrados a un consumidor, ¿no? A un usuario. Como he comentado, que puedan, previamente conversando acerca de los indicadores, les ayude a crear valor una vez que hemos terminado con nuestro dashboard. Ok, también tenemos la consulta de Juan Carrasco. ¿Qué formato de datos permite usar el Tableau? ¿Es parecido al Power BI? Sí, correcto, correcto. Es parecido a Power BI. Power BI también es una herramienta interesante. Tableau también es la herramienta que vamos a utilizar y ambas son top. El mismo formato de datos se puede utilizar en Tableau. La idea del curso es desarrollar la competencia, ¿no? Y en este caso práctico es utilizar Tableau. Si ustedes, si tienen alguna otro tipo de herramienta, también lo pueden aplicar. En algunas empresas tienen una propia herramienta propietaria, ¿no? Pero qué indicadores se tienen que utilizar, cómo deberíamos mostrarlo, eso es lo que vamos a ejercitar, ¿no? Y si no tuvieran ninguna herramienta de ese tipo, Tableau es free, ¿no? Así que pueden crear estos dashboard, visualizaciones de datos de forma gratis, ¿no? Bien, por parte del chat no tenemos más consultas sobre el masterclass. Lo que sí tenemos, tenemos la consulta de Dayan. Dice, ¿cómo saber si la cantidad y calidad de indicadores son los necesarios para monitorear el proceso? Ok. ¿Cómo saber que la cantidad de los indicadores? Sí, eso es interesante. Viene muy relacionado con lo que conversamos hace unos minutos, ¿no? Con lo que conversamos hace unos minutos, o sea, tiene que ver mucho con el expertise que tengan ustedes dentro de sus empresas, ¿no? Ese es el punto número uno. Punto número dos es que se reúnan con las áreas que van a ser usuarias. ¿Por qué? Porque la idea no es que uno cree solo esta información para los demás, ¿no? Sino que trabaje en equipo para poder crear algo que dé valor. Y además como un tema estratégico, cuando uno crea algo en conjunto, la otra persona, el otro equipo, lo va a interiorizar y lo va a utilizar mejor, ¿no? Si uno, por experiencia también en general en el mundo corporativo, lanza un producto sin haberlo testeado con el cliente interno, o lanza un producto sin haber conversado, de estos temas, pues la adopción de estas nuevas herramientas van a ser complicadas. Lo mejor es acercarse a las personas que van a utilizar, a los clientes internos, conversar con ellos, cuáles son los indicadores que ellos ven que les da valor, cuáles son los indicadores que tú conoces que son valiosos, y avanzar por esa línea. Eso es clave. Eso es lo mejor. Bien, profesor, creo que podemos continuar con la siguiente diapositiva, donde se encuentra la información ya del programa. Con Claro. respecto al programa, tenemos la consulta también de Dayan Skipper. Consulta, al final del curso, ¿cuáles son las competencias que vamos a alcanzar? ¿Cuál es la metodología del curso? Trabajos grupales, individuales, entre otros.
Su audio, profesor. Profesor. Perdón, sí. Como le estaba comentando, nuestra metodología va a ser 100% práctica, 100% con la herramienta que vamos a trabajar. Vamos a repasar los conceptos que hemos visto de forma rápida en esta presentación. Bueno, dependiendo, ¿no? Algunos trabajos sí van a ser de forma personal y otros trabajos los vamos a trabajar en grupo. Pero sí, o sea, ten por seguro que vamos a poder desarrollar competencias sobre cómo trabajo la información, cómo lo puedo limpiar y cómo cuento una historia, sobre todo, ¿no? Cómo puedo agregar valor a las áreas donde voy a utilizar esta información. Va a estar muy, muy interesante. Bien, entonces no tenemos más consultas por el chat. ¿Podemos continuar, profesor? Claro, claro que sí. Sí. Hola. Señorita, ¿no? Sí, no se lo escucha, profesor. ¿Va a realizar usted la presentación o lo realizo yo? No, sí, adelante, adelante. Sí, por favor. Gracias. Bien, bueno, el Instituto para la Calidad tiene programado para el 27 de julio el programa internacional en Learning Analytics, el cual se va a dividir en 4 módulos, ¿sí? En total, todo el programa consta de 82 horas lectivas. Dentro de los temas a tratar, tenemos lo que son fundamentos del Learning Analytics, estrategias de medición para el Learning Analytics, desarrollo de procesos analíticos, diseño de proyecto de solución, Learning Analytics. ¿Sí? Lo que busca este programa es formar especialistas en Learning Analytics que sean capaces de traducir la complejidad de las analíticas a los distintos actores, con el fin de tomar decisiones informadas para el despliegue, desarrollo y evaluación de estrategias basadas en datos y teorías que sustentan los procesos formativos organizacionales. Este programa, como les había mencionado, está iniciando el día 27 de julio. La asesora comercial encargada es la señorita Milena Díaz. Tienen allí el correo electrónico para todos los interesados, milena.diaz@pucp.p. Y también lo que es el número telefónico que pueden contactarla ya sea por llamada o por WhatsApp al 980-123-210. Actualmente el programa se encuentra con un descuento especial por pronto pago, ¿sí? Directamente los que se encuentren interesados pueden escribir al número de WhatsApp. Asimismo, les informo que en el transcurso del día de mañana se estará compartiendo a todos lo que es el link de la grabación del masterclass, incluyendo la información detallada sobre este programa, ¿sí? El programa les está brindando lo que es una certificación digital del programa en especialización en Learning Analytics a nombre del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Learning Analytics Perú, ¿sí? Eso sería todo por nuestra parte. Si tienen consultas, si desean información con mayor detalle sobre la parte temática de este programa, podemos aprovechar que el docente se encuentra en línea, ¿no? Bien, ¿tenemos alguna consulta? Si desean pueden activar el micrófono, el audio, o lo pueden realizar por medio del chat. Jaime Rocha, ¿desea realizar alguna consulta? Sí. Adelante. Para
para este tipo de curso se necesita algún conocimiento de programación en sistemas o porque yo sé que para sacar datos, por ejemplo, de tu base de datos necesitas hacer tipos de consulta, ya sea SQL o no SQL, ¿no? Y exportarlos o transformarlos y estandarizarlos para poder hacer el análisis con el software. Sí, sí, ok. El curso está, como les comenté, nosotros ya tenemos un set de datos, ¿no? Un set de datos con el cual vamos a trabajar y vamos a poder desarrollar las competencias que hemos comentado a lo largo de esta conversación. No incluye el tema, no tiene el tema de programación. Lo que vamos a hacer era lo que dijimos al principio, ¿no? Acerca de visualización. O sea, nosotros ya empezamos desde que ya tenemos la data hacia adelante, digamos así, ¿no? O sea, la forma de extraer la información, de trabajar en SQL, eso no tiene, el curso no va por ese lado, ¿no? Va por el lado de la visualización de la información, cómo podemos extraer valor y encontrar los indicadores necesarios para ese fin. Gracias. Tenemos una consulta en el chat. Indica, ¿se va a desarrollar metodología de procedimientos? Vamos a utilizar la metodología que mostré acerca de el proceso del análisis de datos y visualización, ¿no? Eso es lo que vamos a utilizar para crear nuestro dashboard. Listo, entonces no tenemos más preguntas. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Claro, adelante, señor Iguchi. Sorry que sea tan intenso en este tema, ya, pero no me quedó claro sobre el tema del learning. O sea, el concepto learning da a entender que es un tema de aprendizaje. Por lo tanto, se me abre dos opciones. O sea, Learning Analytics al final es una herramienta de aprendizaje o de análisis de la información relacionada al aprendizaje. O sea, no me llega muy claro. He escuchado con mucho interés todo el proceso, ya toda la explicación, y pareciera ser de que se van a manejar información del negocio, o sea, de todo el negocio, ¿no es cierto? O sea, puede ser de marketing, puede ser comercial, puede ser de operaciones. Entonces, por eso venía mi pregunta, ¿y por qué learning? O sea, realmente no llego a entender con claridad el foco del tema, ¿sí? Entonces, si me pudieran ampliar ese punto, por favor. Sí, sí, claro, David. Es general, ¿no? O sea, hemos puesto Learning Analytics porque es un trabajo transversal, ¿no? Como comenté al principio, ¿no? O sea, Learning Analytics se especializa específicamente en, digamos, en la data creada a través de procesos de aprendizaje. Procesos de aprendizaje, ¿no? Aquí intentamos hacer algo un poco más amplio, no solo para el ámbito de aprendizaje, sino para el ámbito también de negocios, para el ámbito de marketing, ¿no? Esa es la forma en que lo estamos enfocando, esa es la forma en que lo está enfocando el curso, ¿no? Es en general, no es una visión de aprendizaje automático, si es que tal vez te está confundiendo ese camino, ¿no? Si no es un tema general. O sea, sorry que siga insistiendo, ¿ya? El diplomado entonces incorporará temas de modelos de aprendizaje, sistemas de evaluación y cosas por el estilo. El diplomado, digo.
no estaba escuchando. Esta clase, como lo estoy haciendo en toda la presentación, nos estamos enfocando hacia el tema de visualización de la data y toda la información que se pueda generar. Existen otros módulos que también van a tener charlas similares, y ahí vas a poder profundizar un poquito más acerca de los temas adicionales dentro de todo el programa. Estoy seguro ahí que lo vas a tener un poco claro. Gracias. Listo. Entonces, creo que ya no tenemos más consultas, ¿cierto? Bien. A nombre del Instituto para la Calidad, profesor Darío Ponce, le damos las gracias por el masterclass del día de hoy. Esperamos que sea de bastante utilidad para todos los participantes. Asimismo, también queremos agradecer por su tiempo a usted y a todos los participantes en este masterclass. Les invitamos a seguir participando en todos los masterclass que el Instituto venga programando, ¿sí? Una vez más, muchas gracias por su participación y que todos tengan muy buenas noches.